trayectoria docente, ahora fundamentalmente en la Autónoma del Estado de México, y en el TEC de Monterrey, publicaciones, 3 importantes relacionadas con las funciones de su trabajo. Por favor, Erico, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, quisiera yo en mi presentación centrarme en un enfoque de las políticas públicas frente al fenómeno de desigualdad y de titulado ¿Cómo cerrar brechas? Bueno, quisiera, si me lo permiten, empezar señalando que los enfoques con los cuales el Estado, la administración pública, se ha acercado a este fenómeno que tendemos a globalizar como el fenómeno de la pobreza, en realidad vemos que es una cuestión muy particular. El primer enfoque se da a partir de la década de los 40. Recordemos que en los años 20 el 80% de la población era rural, 20% urbana. Cuando se da este fenómeno poblamiento en las zonas urbanas, prácticamente en la década de los 40 el enfoque del Estado, el enfoque de la administración pública fue el enfoque de la marginación. Y toda vez que las ciudades crecían de manera concéntrica, había que atender a la población que se asentaba en la zona conurbada, en los cinturones marginales, y por lo tanto este primer enfoque fue dotemos de servicios públicos básicos a la población. Y entonces las primeras maneras de medir esta aproximación de la administración pública del Estado fue población que se encontraba analfabeta, mayor de 15 años, mayor de 15 años primarias, sin secundaria, vivienda sin drenajes, sin sanitarios, sin agua, hacinamiento, y bueno, estas variables que conocemos todos del índice de marginación, y que solamente para destacar unos datos, para ubicarnos en 1970, el 70% de la población, 70 de cada 100, no tenían terminada la primaria. Estamos hablando del 70, hace 40 años, ¿no? Muy reciente. Hablemos, por ejemplo, de aquellos que se encontraban en viviendas sin drenaje sanitario exclusivo. Casi el 60% de la población del país en el 70 no tenían drenaje sanitario exclusivo. Sin agua, 38%. O las viviendas con algún nivel de hacinamiento, 43% en el 70. Entonces, esta fue la lógica que ha orientado el accionar de la administración pública, reaccionando frente a este fenómeno de marginación de la población. Pero esta aproximación prevalece en el tiempo, y ustedes podrán ver que a pesar de los enormes esfuerzos institucionales que se han hecho a lo largo de 40 años, los fenómenos prevalecen. Por supuesto, ustedes pueden apreciar qué pasa con la medición de 2010, ya lo decía el doctor Gonzalo Hernández en su intervención, el tema de las coberturas pues, ha sido sustantivo. Sin embargo, prevalece que el 19%, casi el 20% de la población de nuestro país todavía no tiene terminada la primaria, ¿no? Este es un fenómeno real. Bueno, otro tema que sin duda debe de preocuparnos es el tema del hacinamiento. 36.5% de la población del país vive hacinada, es decir, más de 3 personas duermen en una misma habitación, lo que nos lleva también a una nueva condición de este fenómeno de marginación, en donde evidentemente las condiciones de bienestar están muy disminuidas. Pero bueno, paso rápidamente de este primer enfoque de la década de los 40, 50, 60. Llegamos a otro momento, prácticamente finales de los 60, mediados de los 60 y principios de los 70, en donde la preocupación del Estado dejó de ser la marginación como tal y se incorporó un nuevo esquema de pensamiento, que era poner el énfasis en el tema de la pobreza, es decir, los recursos que son suficientes para satisfacer las necesidades básicas o las necesidades mínimas de una familia, perdón, de una persona, y luego de un hogar. Y para esto se desarrollaron muchas metodologías de medición de la pobreza, el método del Banco Mundial de línea de pobreza, que establece que todos aquellos que reciben menos de $2 diarios, ¿no? Se encuentran por abajo de esa línea. Después vendrían las necesidades básicas insatisfechas,
Después el que propone el maestro Volvini de la medición integrada. Bueno, hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social ha dado a conocer sus nuevos resultados con una medición multidimensional que asocia los ingresos con carencias sociales o con derechos sociales, y en sí se presenta entonces un nuevo enfoque desde la perspectiva de las políticas públicas. Sin embargo, el que prevalece, como lo ha dicho el maestro Volvini, es de la medición de pobreza por ingresos hasta antes de la medición multidimensional. Y entonces, el hecho de que prevalezca esta forma de medirnos a través de la pobreza por ingresos nos hace apreciar como si fuéramos en un barco y viéramos un iceberg. Y entonces, pues, si viéramos el iceberg, lo primero que vamos a ver es la punta del iceberg, que es la pobreza extrema, que es la pobreza más visible, la pobreza más dramática, en la cual se encuentran 21.2 millones de personas cuyos ingresos son 15 pesos diarios en zonas rurales y 20 pesos diarios en zonas urbanas, que apenas les son suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación. Pero después viene un segundo bloque, el intermedio, que ubica a las personas en pobreza de capacidades, cuyos recursos apenas son suficientes para satisfacer necesidades de alimentación, pero también ahí agrupamos a la salud y agrupamos a la educación, como si estas fueran limitantes en esa franja, ¿no? Fueran solamente las que prevalecen en esa franja. Son 30 millones de mexicanos que se encuentran en esa condición. Y la parte más densa, más difícil de romper, más compleja de este fenómeno, de este iceberg, es la pobreza de patrimonio, en la que se encuentra cerca del 60% de la población del país, con esta medición, ¿no? Con esta medición, pobreza por ingresos, en la cual se agrupan las necesidades de alimentación, de educación, de salud, pero también hay que sumarle la de vivienda, la de transporte y la de vestido. Pongamos nada más muy rápido esta parte del enfoque y lo siguiente. Estamos hablando de que en promedio son 40 pesos diarios. Si pusiéramos 40 pesos en esta mesa y los que estamos aquí decidiésemos cómo vamos a distribuir el recurso, prácticamente podría decirles entre esas necesidades que no nos pondríamos de acuerdo. Bueno, esa es la pregunta que se hacen absolutamente todos los días 57 millones de mexicanos en el país, todos los días. Entonces, paso muy rápidamente esta parte para decir, este fue el enfoque que prevaleció en medición de la pobreza, que nos da ya una radiografía muy clara de lo que pasaba con el tema de los ingresos. El Coneval ha propuesto y ha presentado ya, el doctor Gonzalo Hernández lo explicaría mucho mejor que yo, pero presenta esta nueva medición de la pobreza, en la que asocia dos líneas de bienestar, una de bienestar mínimo y una de bienestar económico, que prácticamente pueden ustedes apreciar ahí. Son 684 pesos, 684 en zonas rurales y 978 en zonas urbanas, y para la línea de bienestar económico 1.300 pesos en la rural y 2.100 de los que hablaba hace un momento como promedio de ingreso. A esto se le asocian 6 derechos sociales. ¿Cuáles son? Educación, salud, vivienda, pero también se le asocia, de vivienda lo divide en dos, prácticamente sería la de hacinamiento y la de servicios, y seguridad social. Bueno, de esto la medición multidimensional me parece que tiene una enorme ventaja que nos permite apreciar, uno, cuáles son aquellos que se encuentran con más de 3 carencias y sus ingresos son menores, son pobres extremos, ya no solamente aquellos que se refieren al tema de la alimentación, como ya decía el maestro Volvini. Los pobres moderados, bueno, que en el caso del país son 11 millones, 11.7, los pobres moderados, cuyas carencias son 2.1 carencias. Pero, insisto, la parte interesante de esta medición es que nos permite apreciar poblaciones que antes no veíamos de otra manera, y que son los vulnerables por carencia o los vulnerables por ingreso. Y bueno, ahí aparece la radiografía, no me detengo, pero estamos hablando que sumando las dos pobrezas, la moderada y la extrema, seguimos hablando de que más de la mitad de la población se encuentra en una condición de pobreza. La siguiente, por favor. Entonces, estos enfoques de marginación y de pobreza, que decía yo, vienen de los 40 hacia los 60 y después a partir de los 60 hacia los 80 con las crisis financieras se agravan, ¿no? Las crisis recurrentes del país se agravan y el tema de la pobreza adquiere una relevancia mayor en el tema de las políticas públicas.
llegamos a la década de los 90, cuando surge la Secretaría de Desarrollo Social, a la cual ha hecho mención el maestro Dolmini, y surge una Secretaría de Desarrollo Social que tiene que reconocer que además de los fenómenos de marginación y de pobreza, hay fenómenos emergentes, ya preexistentes, pero que aparecen en la agenda pública, como son los fenómenos de un creciente reclamo social de las personas de discapacidad, el fenómeno de la equidad de género y sin duda el tema de la enorme desigualdad de las poblaciones indígenas que tiene su máxima expresión con el movimiento zapatista a principios de la década de los 90, y obligan a la creación de una Secretaría de Desarrollo Social que tratara de darle orden y sentido a estos tres viejos fenómenos en una nueva concepción. Pero abordamos prácticamente finales de la década de los 90 y iniciamos este ciclo con una visión distinta, que es el fenómeno de la desigualdad y que hoy priva en todos los análisis teóricos, pero también en el ejercicio de la política pública. Es decir, la desigualdad social agrupa a la marginación, a la pobreza y a la exclusión en un fenómeno mucho más grande y mucho más complejo, del cual puedo mostrarles algunos datos. En este enfoque podemos ver, por ejemplo, qué pasa con las enormes desigualdades que privan entre los estados, los municipios y los grupos sociales. Uno de los temas centrales es las personas que gozan de una vida sana y saludable, mientras que en Santiago de Amoltepec, Oaxaca, solo 20 de cada 100 se puede señalar que tienen un nivel de vida sana y saludable. En el Distrito Federal, prácticamente 98 de cada 100 lo tienen. Bueno, veamos por ejemplo qué pasa con la proporción de jóvenes de 15 a 24 años que asisten a la escuela. Mientras que también en Santiago de Petlapa, en Oaxaca, solo 4 de cada 100 jóvenes de 15 a 24 tienen la posibilidad de asistir a la escuela. En la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, 99 de cada 100. Entonces, estas enormes desigualdades que se aprecian en esta gráfica, bueno, no me detengo mucho, nivel de vida digno y contar con redes de protección social. Vean ustedes, acabamos de ver el tema de los regímenes de seguridad social, ¿no? Nadie en Chilá de la Sal en Puebla, no digamos en Chiapas, no digamos en Oaxaca, no digamos en Veracruz, aquí en Puebla, comparado contra 87 de cada 100 que sí lo tienen en Sanaca, en Yucatán, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Porque voy a pasarlo muy rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del Estado de México, aquí donde es la sede de este Foro Nacional Economista muy importante? Decir, por ejemplo, cómo se abren las brechas entre los niños que gozan de un nivel de vida digno en Villa de Allende, 14 de cada 100, mientras que en Coacalco de Berriozábal, que junto con Metepec son los que tienen los mejores estándares de vida en el ranking nacional, o de los que están en el ranking nacional, 88 de cada 100. Veamos la siguiente, por favor, niños de 0 a 5 años. ¿Qué pasa con los de 6 a 14? Los niños que tienen condiciones adecuadas para estudiar y formarse, solo 3 de cada 100 en Coatepec Carinas, mientras que en Coacalco 66. La siguiente, lo pasamos rápido. Jóvenes que gozan de un empleo digno, en Coatepec Carinas 9 de cada 100, Coacalco 46. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Es muy importante señalar, por ejemplo, esto: adultos mayores que cuentan con redes formales de protección, ni uno en Donando Guerra, en la zona Mazahua, mientras que 50% lo tienen en Tlalnepantla, que es una zona urbanizada, parte de la zona metropolitana más importante de este país, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con el tema del ingreso? Estamos hablando del fenómeno de desigualdad. Huixquilucan, que es uno de los municipios de mejores ingresos en el país, no solamente en el país. Observen, un hombre gana en promedio mensual 310,000 pesos, en tanto que una mujer percibe 81,000 pesos. La diferencia es enorme en materia de equidad, en materia de género, tan solo en el municipio de Huixquilucan. ¿Qué pasa con San José del Rincón, que está en los niveles de vida menores? San José del Rincón, un hombre gana 41,000 pesos mensuales en promedio, en tanto que una mujer 15,000. Ahora, si comparamos los ingresos de los hombres y las mujeres de un municipio con los otros, ya no solamente entre municipios, sino entre géneros o intergéneros, podemos apreciar las enormes desigualdades que priman. Por lo tanto, la primera conclusión a la que tendríamos que arribar en materia de política pública
es que la política social no puede construirse de manera uniforme. Tiene que reconocer las enormes desigualdades entre regiones, estados, municipios y grupos sociales. Y esto nos lleva, sin duda, la siguiente por favor, a la vieja pregunta de debate de esta mesa, que es universalización o focalización. Se ha presentado aquí argumentos muy sólidos respecto a unos y a otros, y hacia la combinación de ambos. Pero, paso rápido entonces, Bueno, ¿qué pasa con la concepción de la seguridad social en el país? Una primera fase, que es la que nos llevó en la misma década de los 40 a la creación de las instituciones nacionales de seguridad social, el IMSS y el ISSSTE, partía de una concepción pensionista, en donde la cobertura era ocupacional, los destinatarios eran trabajadores, las prestaciones eran medias, evidentemente son laborales, financiamiento es contributivo, son contribuciones, requisitos para la contribución, el principio, la solidaridad. ¿Con quién? Con las generaciones que vienen, ¿no? Y que han avanzado. Y finalmente, el efecto es la manutención. Bueno, no me detengo muy rápido, paso muy rápido, más tenemos ahí al inicialista, no me detengo, ya vimos cómo está el tema de pensiones en el país, así se encuentra, la siguiente por favor, pero también cómo está la pirámide poblacional, cómo vamos a crecer a los siguientes años, 2050, dónde está el punto de quiebre, es prácticamente insostenible, se pasa de una pirámide a un barril, entonces no hay manera de darle viabilidad financiera o sustentabilidad financiera a un régimen de pensiones pensado en el esquema que lo tenemos hoy día, ¿no? La siguiente, por favor. Y también no hemos aprovechado un bono demográfico cuya ventana se abría precisamente para 25 años, de los cuales ya nos gastamos 10. Vean ustedes la curva, cómo va ascendiendo la curva de adultos mayores. Ya descendió las políticas, obviamente, de CONAPO dieron resultados importantes en los 70, disminuye el número de hijos por familia. Sin embargo, eso también impacta en la medida en que el mercado laboral no tiene la misma viabilidad, ¿no? Y más en un país que no tiene la suficiente capacidad de generación de empleo. Rápidamente, paso a la siguiente. Pasamos a una segunda fase. El primer modelo, la primera fase, el modelo se agotó. No queda menor duda, ¿no? Una segunda fase, un segundo modelo asistencialista. Prácticamente partimos de la década de los 70s, 80s, 90s. Entonces, diga, hoy día estamos concentrados, estamos centrados en el tema de la asistencia. La cobertura es marginal, atender a las personas en marginación. Los destinatarios son los pobres, ¿cómo? A través de programas sociales. Las prestaciones son limitadas respecto a las transferencias condicionadas directas. El financiamiento es un financiamiento fiscal, viene de recursos del PEP. Los requisitos, prueba de la necesidad, lo que hablaba Alejandro, no se olviden de la inclusión, la exclusión y todo lo que de ello se deriva. El principio, la asistencia, y el efecto, la contención. Conclusión en esta parte: la política social hoy día es compensatoria, única y exclusivamente compensatoria de las desigualdades del mercado. La política social no resuelve entonces el problema de la pobreza, compensa las desigualdades. Ese es el momento en el que estamos. Pero el modelo se está agotando. Veamos qué pasa con los programas sociales. Bueno, veamos que evidentemente de los recursos del ramo 20, que son los destinados a programas sociales, hay un fenómeno que se está presentando. Solamente se conviene con los estados el 18% de los recursos destinados al programa, al ramo 20, y el 82% se concentra en el gobierno federal. ¿Qué tenemos? Recursos que se manejan, especialmente no hay coordinación y comunicación de derechos presupuestales, asignaciones discrecionales, ampliación de presupuestales posteriores a convenios, y los estados no tienen facultades para decidir la asignación y distribución de los recursos. Hoy día el gran tema, el gran debate es: los estados necesitan o necesitamos más recursos provenientes evidentemente de las aportaciones de los ramos 28 y 33, y el gran debate es si sí o no se liberará, ¿no? Bueno, termino un poco diciendo, esta fase entra en un proceso de crisis, prácticamente se agotó el modelo. ¿Qué necesitamos? Repensar el concepto de seguridad social. Necesitamos un cambio de paradigma en la perspectiva redistributiva, cuya cobertura sea universal, cuyos destinatarios sean ciudadanos,
cuyas prestaciones sean extensas, los derechos sociales, cuyo financiamiento sea fiscal, cuyos requisitos no sea otro más que ser ciudadano, y el principio justicia social. En efecto, la redistribución. Debemos de pensar en un sistema nacional de seguridad social que nos dé una concepción distinta hacia el Estado eficaz. La siguiente. Bueno, sin embargo, estamos en un momento, nada más expuesto esta tabla, tasa de crecimiento interanual del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana y el Producto Interno. Vean ustedes la línea amarilla que nos muestra la tasa de crecimiento interanual de la Bolsa de Valores, cómo cae hacia finales de 2008 y 2009. Esto nos da muestra de la recesión, pero después vean que le sigue inmediatamente después el Producto Interno Bruto. Si seguimos la curva, lo que nos mostraba hace un momento el secretario, solamente se quedó nada más en la puntita, porque lo que estamos viendo es que seguramente, como la tendencia es que caiga la bolsa, caerá también el Producto Interno Bruto. Ya se ha anunciado que no alcanzaremos el más del 4% que tenemos proyectado, y por lo tanto, una economía que no es suficientemente capaz de crecer y de generar empleos, no es, y por lo tanto de proteger el ingreso, no es capaz, evidentemente, de crear condiciones de bienestar. La siguiente, por favor. ¿Qué pensamos que debe suceder? La política social debe pasar de generar solamente programas anticíclicos, que es lo que tenemos actualmente, programas que compensan las desigualdades y que resuelven coyunturas, a hacer efectivos los derechos sociales. Pero para que eso sea factible, necesitamos una política económica que tenga un crecimiento sostenido, que genere empleo y que proteja el ingreso. Cierro con la siguiente lámina. La agenda país debe entonces pasar por construir una política económica que fortalezca el sector industrial. Necesitamos valor agregado, desarrollar economías locales, mejorar la competitividad local. Tenemos que asociar las políticas públicas al tema de la competitividad, y por lo tanto, si vamos a impulsar la competitividad, necesitamos reactivar la banca de desarrollo. Yo pienso que México fue precursor en este sentido. Hoy día, si volteamos al caso de Brasil, el BNDES tiene un sistema de banca de desarrollo con 7 pisos de crédito. Nosotros tenemos 2 pisos. La política fiscal debe adecuar evidentemente la distribución de los ramos 28 y 33, disminuir la informalidad, mayor recaudación fiscal progresiva, financiar el sistema de seguridad social universal. Tenemos que pensar evidentemente este tema, ya se ha puesto sobre la mesa la complejidad, y la política social debe buscar implementar una política municipalista. Debemos no solamente descentralizar, sino hacer efectivos los derechos sociales, en principio, a partir de las instituciones, y darle las facultades a los municipios para que ejerzan la posibilidad de compensar al interior. Alinear los 3 órdenes de gobierno con indicadores de desarrollo social humano. Hay que medirnos, y sobre todo somos capaces de medirnos, somos capaces evidentemente de ver en qué medida vamos a disminuir las brechas, regiones, municipios y grupos sociales. Finalmente, parece que esto nos llevaría a tener una efectividad de los derechos sociales. Muchas gracias.